Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 98, que dice: ¿y cómo se logra la responsabilidad común sin una dependencia errónea? Y responde: a través de la participación. La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia y por ello algo también muy importante para los cristianos. Los cristianos buscan la participación solidaria en el destino de su sociedad civil. Es así como los cristianos podemos concienciarnos de nuestra responsabilidad en la estructuración del mundo, para hacer valer lo que se conoce como justicia de participación. Hay que garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acercarse a ella. Recuerdo que estamos en los puntos de este DOCAT, de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia, en los puntos que hablan del principio de subsidiariedad. Entonces aquí se pregunta cómo se logra esa responsabilidad común, y se dice que tiene que ser a través de la participación, yo diría aquí dos puntos. Primero, participación un poco en el sentido personal de la palabra, y segundo, en el sentido de implicación pública, social, política, ¿no? Participación personal, pues porque estamos muy mal acostumbrados a que las cosas las solucionen otros, a que sean otros los que den la cara, otros los que se apunten. No hay más que ver, pues por ejemplo, que en el colegio han dicho que voluntarios para presentarse en la asociación del APA de los profesores. No se presenta, ni pichichi, Yo recuerdo, por ejemplo, que siendo obispo de Palencia, recuerdo haber vivido allí una paradoja. La paradoja era de que los padres de las asociaciones de padres de alumnos piden que la asignatura de religión se quite de la escuela. Y resulta que el 77% de los alumnos elegía religión. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues es muy sencillo, porque los padres que se presentan a esas APAs son padres, algunos muy concretos, que en su ideología política, y sin embargo los cristianos están que nadie se presenta a tomar su lugar. O sea, es muy evidente, ¿no? Aquí el que no forma parte de la solución forma parte del problema. Permitidme que suelte esta frase redonda: el que no quiere formar parte de la solución forma parte del problema. Y eso es algo que arrastramos, ¿no? En nuestra cultura de no implicación, de que otros resuelvan las cosas en vez mío, y yo no estoy dispuesto a ello. Karol Wojtyla, en uno de sus libros no escritos antes de acceder al pontificado suyo, decía que hay 4 actitudes ante la vida. Una es el conformismo. Otra es la inhibición, otra es la oposición y otra es la solidaridad. 4 posibles actitudes. El conformismo no es cristiano, porque ser yo, pues tener una falsa docilidad de amén, 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 amén a todo, mal. La inhibición, que es la no participación, que es justamente lo que estamos hablando, mal. O sea, el que se inhibe, el que no participa, forma parte del problema. El tercero es la oposición, por sistema llevar la contraria en todo. Pues tampoco, por sistema llevar la contraria. Cuarto, la solidaridad. Este es el nuestro, no puede ser el conformismo, no puede ser la inhibición, no puede ser la oposición, tiene que ser la solidaridad. Es la única manera, ¿no? Entonces, esto tiene que conformar nuestra actitud, y tener en cuenta una cosa, que esto tiene que ser tanto a nivel de compromisos míos personales como de participación también en la vida pública, porque un problema que tenemos con la forma de vivencia de la democracia en este momento es que votamos cada 4 años y parece como si uno arrenda por 4 años su responsabilidad política.
en ese voto que ha metido en las urnas y lo está arrendando por 4 años. No, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso de que yo voto y con ese voto por 4 años ya mi responsabilidad política en la vida social ya está cumplida, eso es una mentira. Eso es fatal. Yo tengo que ver de qué manera mi presencia, mi vida pública se hace presente al margen de ese voto, ¿no? Que no es una especie de cheque en blanco que yo firmo ante un partido político. Eso es nefasto, ¿no? Y hay que tener esa capacidad, ¿no?, de participar, de estar en organismos intermedios, porque una sociedad, ¿no?, que no tiene organismos intermedios entre las estructuras partidistas y el que mete su voto en la urna, eso de que no haya sistemas de participación intermedios, eso es un auténtico desastre. Es un desastre, ¿no?, que hace una nación de borreguillos, en los que no somos sujetos, en los que somos agentes de nuestro propio destino, ¿no? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 99. Y dice: ¿cómo debe darse la participación? Y responde: la información y la educación en los valores son requisitos importantes para una correcta participación de los ciudadanos. Esta participación debe tener lugar en su justa medida y nunca se debe manipular para imponer intereses particulares. Tampoco se debe basar únicamente en el derecho de voto. La doctrina social critica aquí especialmente a los regímenes autoritarios que consideran la participación ciudadana como una amenaza. Más allá de ejercer su derecho de voto, a los cristianos se les impide una involucración social, lo cual puede tener lugar en diversos ámbitos, tanto en la propia parroquia como en el partido político o en un club deportivo. Son precisamente estos laicos los que deben formarse y adquirir verdaderos conocimientos sobre las numerosas cuestiones sociales, ya que así podrán contribuir a la estructuración de la comunidad. No obstante, un cristiano no ha de involucrarse en la sociedad en solitario, sino que ha de permitir también la participación solidaria de los demás. La auténtica participación de todos es el núcleo de es el núcleo de la justicia de participación, que es de nuevo un acto decisivo de justicia social. La exclusión de quien significa despojarle de alguien, significa despojarle de su dignidad y por tanto es un ataque al mandamiento de respetar a los demás. Bueno, está hablando de la participación social, ¿no? Y la importancia del derecho de ver, digamos que es un derecho de ver. Comienza diciendo que
para que pueda tener lugar, ¿no?, esa participación en la sociedad, en la construcción de la sociedad, es muy importante, pues, un binomio, que es información-educación. Información-educación. Claro, cuando se construye una sociedad en la que lo que se quiere es sujetos pasivos que no sean copartícipes, corresponsables, ¿no?, de la construcción de la sociedad, lo que se hace para empezar es no darles la información clave o tenerles entretenidos con datos que son secundarios. Pues mira, les entretengo con deporte, les entretengo con polémicas, les entretengo con... y no pongo el acento en cuestiones esenciales. Por ejemplo, hemos comenzado hoy, ¿no?, pues el programa en Radio María hablando de los datos sobre el descenso de la natalidad. Esos sí que son datos que configuran el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, que no se hable de eso, que se esté hablando únicamente de un lío que es coyuntural, pero esto otro es lo que determina el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso, claro, o sea, el hecho de dar una información bien dada, incidiendo verdaderamente, ¿no?, en los temas claves, eso es muy, muy, muy determinante. Pero no solo información, ojo, información y educación, o sea, con criterio, ¿no?, porque a veces hoy en día existe una proliferación de información, ya, pero sin criterio de discernimiento, sin una educación en la doctrina social. Entonces eso sirve de muy poco. Es más, incluso cuando a veces se dice, no, la información es el poder, el poder es la información. Y bueno, y no hay más que ver cómo los gobiernos invierten en servicios secretos, pues para poder tener acceso, ¿no? Acceso, bien, pero por ahí no van las cosas en este punto del DOCAT, no. Es decir, eso de que la información es poder, eso es una concepción de la información muy distinta a la que aquí se está hablando. Aquí se está hablando no de una especie de tener acceso a datos de información privilegiada, no. Se está hablando de una información que va ligada a un discernimiento de cuáles son los temas de fondo en los que nos la estamos jugando en nuestra sociedad. O sea, los datos claves sobre lo que verdaderamente está aconteciendo en el seno de la sociedad, en el seno de la familia, pues en la economía, etcétera. O sea, los temas claves, ¿no? Por eso, para poder participar hay que tener una información formada, ¿no? Y eso lo da la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia permite tener ese criterio de discernimiento, ¿no? Y vuelve a insistir este punto, ¿no?, en algo que ya dijimos en los puntos anteriores, ese derecho-deber de participación no está únicamente en las elecciones, a la hora de meter un voto en una urna, sino está en la construcción también del proyecto cultural, que es muy difícil que exista una alternativa política si no se ha hecho todo el esfuerzo necesario para que haya también una regeneración cultural, porque la política en el fondo es pues consecuencia de una lucha por la cultura. Esto es importante. Y también añade el hecho de que esta gran apuesta por la involucración en la sociedad no puede ser en solitario, porque somos seres sociales y esa participación solidaria forma parte, primero, por la eficacia, por la necesidad y además también por la necesidad de que nos iluminamos mutuamente. Cada uno tiene unos dones y unos carismas, y mira, entre todos hacemos uno, y uno tiene un don especial para este problema ante el cual yo no me había percatado. O sea, es decir, que tenemos que buscar también los lugares en los que nos ayudamos mutuamente a ser más incisivos en la vida social. A ver, ¿qué asociaciones existen a mi alrededor que me podrían ayudar
y yo también podría aportar mi granito de arena en ellas, en esa vocación de transformación de la sociedad. Y fijaros que en los últimos años ha ido habiendo una progresiva desvinculación de la participación de los ciudadanos en esas asociaciones de, digamos, de finalidad sociocultural o sociopolítica. Ha habido una progresiva desvinculación. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 100. ¿Qué significa el principio de solidaridad? Y responde: el principio de solidaridad realza en la persona humana su dimensión social. Nadie puede vivir en solitario. Todos dependemos de los demás. Esto no se traduce tan solo en una ayuda puramente práctica, sino que tiene que ver también con poder tener a alguien cerca para hablar y con crecer junto a los demás en el intercambio de ideas, argumentos, necesidades y deseos, lo cual ayuda a desarrollar por completo la personalidad. Bueno, entonces, así es un punto primero, porque luego se irá desarrollando más este tema de la solidaridad. Pero en este punto primero, lo que se subraya es, la solidaridad remarca que nosotros no somos individuos, somos personas. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre considerarnos individuos o personas? Bueno, pues que la palabra individuo pues está, si quieres, subrayando, destacando pues la autonomía, la libertad, la propia dignidad, pero lo hace de una manera que ignora, soslaya, no voy a decir que niega, ¿no? Pero vamos, deja en el olvido la dimensión social del ser humano. Nosotros no somos individuos, somos personas. Y lo propio de la persona es una relacionalidad. Tenemos una dimensión social. O sea, Dios no ha querido, ¿no?, que seamos solitarios. Ha querido que tengamos una interacción con los demás. Una interacción con los demás que, claro, también vamos a ser sinceros, una interacción con los demás de la cual vienen muchísimas cosas positivas para desarrollar nuestra personalidad, pero también vienen muchos influjos, pueden venir muchos influjos negativos, y algunos, pues ante esta realidad han dicho, pues yo mejor me voy a una isla perdida, el Robinson Crusoe, ¿no? Pues esa especie de pensar que el hombre es bueno por naturaleza, pero ha sido hecho malo por los influjos sociales. Esa es una tentación, pensar tal cosa. Claro, y cuando uno ve además, pues eso, es que mi hijo se ha metido entre malas amistades, le han arrastrado, y uno tiene
pues quizás, ¿no?, tiene, al ver ese tipo de experiencias, el deseo de, yo no podía meterle a mi hijo, vamos, en un sitio que estuviese metido con formol, ¿no? O sea, es que le meto aquí y nos aislamos. No, es comprensible esa tentación, ¿no? Pero es un error, o sea, porque claro que de esa relacionalidad con los demás pueden venir muchos peligros, pero es que hay que purificar todos esos peligros y darnos cuenta que hay que buscar las relaciones que construyen, las relaciones que nos maduran, las relaciones... o sea, la solución no está en la no relacionalidad, sino en purificar, buscar unas buenas relaciones que sean constructivas, ¿Mm? Porque nuestra dimensión social es básica, o sea, no es negociable, es insoslayable. Una de las primeras, ¿no?, de las principales apuestas que podemos hacer en familia es ver cómo a nuestros hijos les introducimos en ambientes en los que se relacionen de manera constructiva. Cómo abrirles la puerta a lugares, a ambientes en los que sean positivos y tiren de ellos para arriba en vez de tirar de ellos para abajo. Es de las mejores apuestas que puede hacer una familia. Y conozco a familias que han hecho apuestas laborales, de cambiar su propio domicilio y de hacer mudanzas muy complicadas y hacer apuestas muy grandes pensando en esto, en buscar ambientes en los que la relacionalidad pues nos enriquezca. Entonces, bueno, principio de solidaridad. Dios ha querido que crezcamos en esa relación con los demás, y esto es básico, es decir, preocupándome de los demás, siendo corresponsable, ¿no?, de las causas comunes, del bien común. Yo resulta que es como yo crezco, como yo me desarrollo. Sí, es el principio de solidaridad. Dios no ha querido, ¿no? Acordaros expliqué no hace mucho, en este mismo apartado del DOCAT, que Karol Wojtyla, ¿no?, en alguno de sus libros, pues escritos antes de su acceso al pontificado, decía que había 4 actitudes ante la vida, 4 posibles actitudes: el conformismo, la no participación, o sea, la inhibición. Primero el conformismo, ¿no? Segundo, la inhibición. Tercero, la oposición. Y cuarto, la solidaridad. El nuestro es el cuarto. Ni conformismo, que hay mucho conformismo, ni inhibición, que hay muchísima, ni oposición por oposición de ir de contreras, sino solidaridad. Y hay que tomarse muy en serio cómo yo me ascribo a esta cuarta. No debo de ser conformista, no debo de ser indiferente e inhibido, no debo de ser pues un opositor, no, debo de ser alguien solidario y matizar esto y traducirlo a nuestras situaciones más concretas. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.